Ego, personalidad y esencia, conferencia número 15 del temario de la fase A. Como les decía, el objetivo de esta conferencia es que nosotros aprendamos a diferenciar entre la actividad del ego, de la personalidad y de la esencia, ¿sí? Que nosotros también pues aprendamos a distinguir cada uno de nuestros actos y que procuremos que sea la esencia, que sea la conciencia la que se esté manifestando de instante en instante. Recordemos que la conciencia, siendo lo que es, siendo perfección, pues todo lo que haga pues va a resultar o va a dar como resultado pues algo equilibrado, más no bien cuando nosotros dejamos que se manifieste el ego o que se manifieste la personalidad. Primero, tenemos nosotros que conocer que existen tres tipos de actos. Están los actos del ego, están los accidentes y están los actos conscientes. ¿Qué vienen siendo entonces los actos del ego? Los actos del ego pues vienen siendo, vamos a decir que esas recurrencias, ¿sí? Recuerden que pues nuestros defectos psicológicos son actores que vienen a actuar en las diferentes escenas de nuestra vida, que viene siendo pues una película. Son defectos psicológicos que pues nosotros hemos creado, que se han manifestado en existencias pasadas y ya ellos están pautados para entrar en acción en determinado momento en esta existencia. Hay incluso pues una ley, ¿no? Que avala eso, que es la ley de la recurrencia. Entonces nosotros, obviamente, sin ningún tipo de conciencia, dejándonos llevar pues por esos impulsos que vienen de esos defectos psicológicos que quieren pues entrar allí a manifestarse, pues simplemente actuamos. Sí, simplemente pues las cosas pasan, el ego se manifiesta, ¿no? Tenemos un yo que está determinado a que en tal momento pues tiene que entrar en acción porque va a pelear o porque se va a enamorar o porque va a adulterar. Bueno, eso simplemente pasa, ¿no? Y uno pues allí está actuando todo dormido y pues no se da cuenta que es un defecto psicológico que nos está controlando, no se da cuenta uno que uno está siendo sometido pues por una ley. Y eso es lo que mayormente pues pasa, esos son los tipos de actos a los que mayormente nosotros pues estamos sometidos. Recuerden que veíamos en esa conferencia cómo toda nuestra vida de existencia a existencia pues viene siendo la misma, ¿no? Y se debe pues a este proceso. Em, Eso pues es a lo que se le conoce como destino. Es muy bueno saber eso porque también existen pues esos accidentes. ¿Qué vienen siendo los accidentes? Los accidentes son aquellos sucesos que pasan que no estaban dentro de nuestro destino, que no tenían por qué pasar. Hay una ley, pues también que se le conoce como la ley de accidentes, pero esto no tenía que pasar. Pero por ese estado en el cual nosotros estamos dormidos, viene y pasa esta situación y entonces ahora se crea una nueva recurrencia. Ya pues para la próxima, si eso se va a repetir. Pero si nosotros hubiésemos estado en concentración, pues esa escena no hubiese tenido por qué darse, no hubiésemos creado, alimentado ese defecto en ese momento. Eso viene siendo un accidente, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que uno va por la calle. Ahora mismo hay pues defectos psicológicos que son nuevos, nuevecitos, como ese del teléfono. Y pues uno por ir con el teléfono va allí todo distraído, por no estar consciente, atendiendo lo que está haciendo en un estado pues de autoobservación, pues uno cruza la calle sin fijarse y viene un carro y lo choca a uno. ¿Sí? El accidente no es tanto que el carro hubiera chocado a uno, porque eso pudo haber pasado en otras existencias. El accidente es que por este defecto nuevo que yo creé en esta existencia, digámoslo así, por yo no estar en autoobservación, por no estar enfocado en lo que debo de estar, pues he creado una nueva recurrencia en base pues a esa circunstancia, a ese evento que se dio que no estaba dentro de mi línea del destino. Actualmente, pues son pocas las cosas que pueden catalogarse como accidentes.
porque pues como la mayoría de los seres humanos estamos en nuestras últimas existencias, pues prácticamente todo lo que nos acontece pues ya viene por debajo de lo que son esas recurrencias, ¿no? Y pues lo que venimos es a repetir. Y pues están los actos conscientes que pues ya es cuando se manifiesta el ser, cuando se manifiesta pues esa conciencia, ¿sí? A través de nuestras palabras, nuestros pensamientos, las cosas que nosotros pues hacemos o las cosas que nosotros no hacemos en pos de lo que viene siendo la conciencia. Y como les decía, siempre que nosotros dejemos actuar la conciencia, que actúe en equilibrio, que todo lo que hace pues lo hace perfecto, primero pues vamos a estar sobrepasando o trascendiendo esos actos del ego o esas recurrencias, porque vamos a estar observando esos yoes que tienen su cita y los vamos a estar eliminando, por tanto vamos a cambiar nuestra línea del destino. Esa es la manera en la cual nosotros pues podemos controlar verdaderamente nuestro destino y también pues se van a evitar accidentes, ¿sí? Porque cuando la conciencia actúa, estamos hablando de cuando hay concentración, estamos hablando de la conciencia centrada en la acción y la conciencia todo lo hace perfecto. Y si nosotros estamos pues allí enfocados de forma consciente, pues obviamente no se va a dar ningún accidente. Entonces, estos son los tres actos: actos del ego, los accidentes y pues los actos conscientes. Bien, vamos a pasar entonces ahora pues a estudiar el ego. ¿Qué es el ego? Hay muchos nombres que ha recibido el ego. Hoy en día, pues este es como el más común, como más se le conoce a nivel mundial, a nivel global, ¿sí? Pero ustedes han escuchado que aquí nosotros les llamamos a los egos, les llamamos yoes, les llamamos agregados psicológicos, defectos psicológicos también. También hemos escuchado por ahí que se les llama errores, también deseos, también tentaciones en algunas culturas y religiones. Se les conoce como eso que hablan de tentaciones, de que uno tiene que negarse a las tentaciones, pues está hablando del ego, de esos defectos psicológicos. Por ejemplo, en Egipto se les conocía como los demonios rojos de Seth. ¿Sí? Por ejemplo, en el cristianismo también se le conoce como pecados, como diablos, como demonios. ¿Sí? Aquí también nosotros le llamamos formas equivocadas de ser, también se les puede conocer pues como conceptos o estados erróneos. El caso es que el ego es todo aquello que pues obviamente como nos lleva a actuar en ese desequilibrio de una forma errónea, nos trae todas esas retribuciones pues dolorosas, todos esos conflictos, todos esos sufrimientos. Y recordemos que este ego pues es lo que tiene nuestra alma atrapada, es lo que tiene un 97% de esencia, que pues es lo verdadero, es lo que realmente nosotros somos pues atrapado, ¿no? Y hay que hacer un trabajo de liberación. Al ego también se le conoce como ignorancia. Entonces, cuando nosotros hacemos ese trabajo de eliminación, que lo vamos a estar refrescando el día de hoy, pues esa esencia liberada que se convierte ahora en conciencia, pues es pura sabiduría, ¿no? Ahí encontramos la luz y el fuego, la sabiduría y el amor. Si nosotros, por ejemplo, nos autoobservamos, nos vamos a dar cuenta que no somos una sola persona, sino que somos muchos. Entonces el ego viene siendo como esas diferentes, esas millonadas de formas de ser erróneas, ¿sí? Porque está el ser, que es lo verdadero, y está el no ser, que viene siendo pues el ego y todos esos detalles que pues conforman lo que viene siendo el ego. Si uno se autoobserva, se va a dar cuenta cómo pues yo en un momento estoy feliz, ¿sí? Y pues esa forma de ser feliz tiene ciertas particularidades. Piensa de una manera, siente de determinada manera, actúa de determinada manera, ¿sí? Muy diferente a la forma de ser que se manifiesta cuando nosotros estamos tristes. Si ustedes hacen esa comparación, comienzan a reflexionar, se van a dar cuenta que pues son dos personas diferentes, son dos formas de ser diferentes. Y lo mismo pues con el defecto de la ira, ese defecto de la gula, el defecto de la envidia, el defecto de la pereza, el defecto de los celos y bueno.
Dice pues el poeta de Mantua que aunque tuviéramos paladar de acero y mil lenguas, no terminaríamos de mencionar todos los defectos psicológicos que pues nosotros tenemos, ¿no? Porque los hemos venido creando y hoy también pues vamos a aprender cómo se da ese proceso, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver, para profundizar más sobre este tema, algunas cositas del yo psicológico o del ego. Como, por ejemplo, de dónde nacen, cómo se crean los defectos psicológicos, cómo se creó el ego. Nosotros en la conferencia 50, pues vamos a hablar de, como tal, en forma general, la creación del ego en este planeta, ¿sí? Y vamos a ver que se dio pues a través de la fornicación. El hombre pues tenía aquello que se le conocía como esas 7 virtudes del alma y cuando se dio ese proceso de fornicar, de sacar la energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación o del orgasmo, pues esas virtudes se voltearon y quedaron convertidas en esos 7 pecados capitales o cabezas de legión que nosotros conocemos al día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, como podemos ver acá, teníamos la diligencia y entonces pues quedó convertido en pereza, la castidad convertida en lujuria, la templanza o la dulzura convertida pues en ira, ¿no? El altruismo convertido en envidia, la templanza convertida en gula, la humildad convertida pues en codicia. eh, en orgullo, perdón, y la honradez pues convertido en codicia. Y esos defectos capitales o esas cabezas de legión, pues a partir de ellos también se le conoce como los yoes causa o la raíz del ego, y es porque a partir de ellos pues han surgido todos esos defectos que son más pequeñitos, incluso pues los detallitos más sutiles. Entonces el ego se crea a través de la fornicación. Recordemos que la energía pues es creadora, esa energía sexual es creadora. Esa es su función. Y si no estamos creando hacia arriba, dándole un sabio uso, canalizándola hacia adentro y hacia arriba, sino más bien que le estamos expulsando, esa energía se contamina, esa energía se vuelve involutiva y ¿qué va a crear? Va a crear cosas degeneradas, va a crear pues más ego, ¿sí? Incluso nosotros. Ustedes ven que pues desde un inicio se les habla de la fornicación, se les habla de la práctica del suprasexo, porque una persona que quiere comenzar a cambiar, que quiere pues avanzar internamente, quiere hacer pues un trabajo de muerte psicológica, ¿sí? Y pues sigue fornicando, no está en nada. Porque en la mañana o en el día matamos algunos yoes, hacemos ahí una meditación reflexiva, pero en la noche vamos y fornicamos y revivimos esos defectos psicológicos que hemos eliminado, ¿no? Más pues esos otros que se vayan a crear en ese momento y alimentamos los defectos psicológicos que ya pues nosotros tenemos, ¿sí? También pues hay que ser radicales con aquellas cosas que nos contaminan nuestra energía y nos pueden llevar a poluciones nocturnas hacia la fornicación, como por ejemplo la carne de cerdo, ¿no? Que es altamente involutiva. Una persona que está ahorrando su energía y come carne de cerdo, pues va a sentir la pesadez. ¿Sí? Y eso es esa energía ya allí pesada, contaminada, que pues lo más probable, sin temor a equivocarme, es que en la noche se dé una caída sexual, si se va a practicar con la pareja, o una polución nocturna. Entonces allí se reviven, ¿no? Defectos psicológicos también, pues en ese mismo tenor, las drogas y el alcohol, porque son defectos que nos llevan a revivir yoes porque contaminan nuestra energía. Pero bien, aparte de nosotros crear estos defectos psicológicos con esa energía creadora sexual, también están las impresiones. ¿Qué es una impresión? Una impresión, pues, viene siendo esa información que nosotros recibimos a través de los sentidos físicos, ¿sí? Aquella información que yo recibo cuando toco algo, cuando observo algo, cuando lo huelo, cuando lo escucho, ¿sí? Eso pues viene siendo una impresión. Si eso no se transforma en ese momento con la muerte psicológica, uno pasa a lo que es la identificación. Y ya cuando uno se identifica con algo, con ese, o sea, cuando uno ya comienza a pensar en algo, comienza a darle energía a ese algo, pues entonces también ahí lo está creando un nuevo defecto psicológico. Entonces la creación de defectos psicológicos no para, se da de instante en instante.
porque pues nosotros no estamos transformando esas impresiones ni tampoco pues hemos dejado de fornicar. Y les voy a poner un ejemplo de esto último. Digamos que salió el iPhone 20. ¿Sí? Entonces todo el mundo pues está hablando de eso y yo lo veo que me sale en la televisión o que me sale pues en el teléfono que yo tengo, ¿no? Y veo los felices que son las personas que tienen ese teléfono, ¿no? Yo estoy recibiendo una impresión con todo eso que yo estoy observando. Me gusta el teléfono, me gusta la forma y todas las características que le han puesto pues al teléfono, aunque tengo entendido que pues solamente se le agrega una cámara al próximo, ¿no? Eso es lo que no tiene el anterior. Bueno, no sé mucho de eso. Pero pues ya yo recibí la impresión. Yo me identifico con eso, entonces yo comienzo a pensar en eso y comienzo a desear ese teléfono y yo lo quiero y comienzo a imaginarme incluso que ya tengo el teléfono y que ya yo soy feliz con el teléfono y todas las cosas que yo voy a hacer con ese teléfono. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo acabo de crear una nueva forma equivocada de ser que me está consumiendo energía. Ustedes ven que hay personas que llegan a un punto donde se vuelven obsesivos con ese tema, con ese teléfono, ¿no? Y se van a un sitio ahí a esperar días a que se empiece a vender el dichoso teléfono al precio que lo quieran vender. Y eso es por toda la energía que se le ha dado. Ya yo he creado esa nueva forma de ser, ya yo he creado un nuevo ego por esa impresión o esas impresiones que yo no transformé. Y esa forma de ser, pues tiene sus detalles. ¿Sí? Porque actúa de una manera en específico. ¿Sí? Es una forma de ser que está obsesionada, es una forma de ser que siente agrado, se emociona, tan solo con ver una imagen de ese teléfono, que todo el día pues está pensando en ese teléfono, que si se le dice algo en contra de eso, pues hasta se molesta, ha ahorrado, está ahorrando todo su sueldo simplemente para ir a conseguir pues ese teléfono. ¿Sí? Entonces he creado una nueva forma de ser. Otro ejemplo, yo voy por la calle y veo una persona que tiene el pelo azul. Eso me generó una impresión, eso me pareció atractivo, eso me pareció, pues, ay, qué bonito. Entonces, ¿qué yo hago? Comienzo, me identifico y comienzo a darle energía a eso, comienzo a pensar en eso, comienzo a imaginarme lo bonita que se ve la muchacha con ese pelo azul y que yo también entonces me vería bonita. Y llego a mi casa y comienzo a buscar en las redes pelo azul, cómo se pinta el pelo azul y así, ¿no? Entonces, al darle mi energía a eso, porque le estoy dando mi energía emocional, le estoy dando mi energía mental, también le doy pues energía motriz, le damos energía sexual, aunque uno todavía pues no lo pueda percibir, la autoobservación no nos permita llegar allá, pero estamos creando un nuevo yo, el yo del pelo azul. ¿Sí? Entonces uno se pone a reflexionar en todas las impresiones que uno recibe, un perfume, me pasa alguien con ese perfume y uff, eso me dio, entonces ahí me emociono, ¿y qué perfume es ese? Y hasta le pregunto a la persona y comienzo a buscarlo y luego lo compro y ese es mi perfume favorito. Eso pues es una forma de ser, ¿sí? Eso es un yo, es una persona porque siente de una manera, piensa de una manera, actúa de una manera y ese yo del perfume, si ustedes lo analizan, lo reflexionan, es muy diferente al yo del pelo azul y ese del pelo azul, sí, pues es muy diferente a ese yo del iPhone 20. ¿Sí? Entonces, así nosotros creamos el ego, con el mal uso que le damos a la energía sexual cada vez que vamos y fornicamos en cualquiera de sus vertientes, ya sea con la pareja, ya sea masturbándonos o ya sea en una polución nocturna, y también a través de esas impresiones que recibimos que no transformamos durante el día y que, bueno, les damos, nos identificamos y les damos nuestra energía. ¿Cómo se rebustecen? Bueno, eso queda ya implícito en la respuesta en lo que decía anteriormente, con nuestra energía. Cuando nosotros dejamos que un defecto psicológico se manifieste a través de pues cualquiera de los centros, y con esto respondo a la tercera pregunta de que cómo se manifiestan, pues allí están consumiendo energía. Recuerden que nosotros tenemos 7 centros en esta máquina humana que pues diariamente reciben energía para que este cuerpo físico pueda cumplir con sus funciones. ¿Sí? Hay 2 centros superiores que pues casi siempre están inactivos porque no nos estamos autoobservando, pero hay 5 centros inferiores a través de los cuales estos yoes se manifiestan.
se manifiestan en nuestro sexo y allí sentimos esa excitación, esas sensaciones pues bien características, ¿sí? De cuando el centro se activa, se manifiestan a través de nuestro instinto, generándonos pues esa atracción o ese rechazo, se manifiestan a través de nuestra emoción, haciéndonos sentir emociones, toda clase de emociones negativas, ¿sí? Que si ira, que si miedo, que si incertidumbre, que si frustración, que si enamoramiento, etcétera, etcétera, se manifiestan a través de nuestro centro intelectual inferior, haciéndonos pensar, idear, planificar, proyectar toda clase de cosas, y también a través de nuestro centro motor, haciéndonos hablar, hacer o omitir cosas que debiéramos hacer. Cada vez que un defecto psicológico se manifiesta, pues está absorbiendo energía de esos centros. ¿Sí? Entonces eso hace que el defecto pues cada vez se vaya poniendo más gordito, cada vez se vaya poniendo más grande. Y llega un momento en el cual el defecto se pone tan grande que pues ya es el que predomina en la máquina, ¿sí? Ya es el que predomina incluso en torno a nuestra personalidad. O sea, ustedes han escuchado, quizás les ha pasado, personas que dicen, no, ese es un celoso. No, esa persona es una persona totalmente agresiva, eso es una persona totalmente iracunda o es una persona totalmente miedosa. Pues estamos hablando de un defecto que se ha alimentado tanto que pues ya es el que reina en la máquina por encima de los demás defectos, porque todos los defectos buscan su supremacía. Por ello buscan pues ser los que más como que se manifiesten, los que más se alimenten, hasta que llega un punto en que ese es el que más está pues allí en la máquina, ¿no? Y es un rasgo muy característico de nuestra personalidad. Algo también, y queda respondido con lo que decía hace un momento, es que cada yo tiene su propia personalidad, que es su forma de ser. Por lo que les decía de que cada defecto psicológico actúa de determinada manera, ¿no? Y eso pues es lo que viene siendo la personalidad. Cada yo busca pues esa manera de manifestarse también a través de la personalidad. ¿Cuál es su naturaleza? Los yoes pues son de naturaleza atómica, por eso los encontramos en nuestros infiernos atómicos. Nosotros salimos al astral y pues pedimos ir al limbo o a nuestras infradimensiones, y bueno, allí vamos a ver los yoes, los vamos a ver como personas o los vamos a ver como animales, aunque físicamente no los podamos ver. Pertenecen a pues lo que son, digámosle que la primera dimensión, que es donde se encuentran los primeros, no, o los últimos 8 círculos dantescos en nuestro interior, como vimos en la conferencia número 9, y la segunda dimensión, que viene siendo el limbo, ¿sí? Algo también muy importante es que pues estos yoes que están allí en nuestras infradimensiones, a través de lo que es la personalidad que se encuentra pues allí en ese centro instintivo, pues entran y toman la máquina, se apoderan de nuestra emoción, se apoderan de nuestra mente, se apoderan de nuestra acción, ¿sí? Bien, tipos de yoes, nuevos y viejos. Hay yoes que son muy viejos, muy viejos. Si ustedes ven la conferencia de evolución, involución y revolución, pues veíamos que cuando salimos del absoluto somos linkeados pues a ese mundo mineral evolutivo. Sí, y estamos hablando de que una chispa pasa allí hasta millones de años y que pues el primer defecto que crea viene siendo, por ejemplo, la pereza. Imagínense lo viejo que es la pereza. Pero ¿qué sucede? Que pues a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos creando yoes y detalles para alimentar a esa pereza que viene siendo pues esa cabeza de legión, ¿sí? Hoy en día pues a medida que han ido saliendo cosas, que se ha aumentado, por ejemplo, la tecnología, pues claro, han salido muchísimas cosas que nos llevan a alimentar esa pereza, por tanto, nosotros terminamos creando, con el proceso que les mencionaba en el punto pasado, terminamos creando nuevos defectos psicológicos. Por ejemplo, anteriormente siempre ha habido pereza. Sí, pereza, de allí sale ese yo del ocio, del aburrimiento, de allí viene saliendo lo que es la desobediencia también, ese yo fiestero, porque siempre ha habido fiesta. Pero, por ejemplo, anteriormente no habían redes sociales.
Y ya hoy en día nosotros tenemos un yo bastante desarrollado que lo alimentamos de instante en instante, diría yo, todos los días, que es ese del celular, el de las redes sociales, el televidente cuando salió la televisión. Pero fíjense que ya hoy en día pues lo de la televisión ha mermado un poquito porque ya todo el mundo tiene un celular en sus manos. Anteriormente no habían carros, pero pues ahora hay carros y se ha creado ese yo conductor, ¿sí? Y ustedes dirán, ay, pero todo es un yo. Bueno, es que observemos. Si nosotros tenemos un carro y pues somos lo que salimos a manejar y todo ahí en nuestro carro, pues vamos a ver que pues hay una forma de actuar, ¿no? En específico de cuando nosotros estamos conduciendo. Como por ejemplo puede ser que manejemos de acuerdo a las leyes o que no lo hagamos, que nos saltemos los semáforos en rojo, que nos molestemos porque otra persona no siga con las leyes, que pues peleamos y discutimos con otras personas porque pues no hacen las cosas como deberían de hacerlo, que manejamos de una forma pues totalmente distraídos o somos muy estrictos, y ahí pues encontramos una forma de ser, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el yo lector, el hecho de cuando salieron los periódicos, que ya pues no es algo como que está muy en boga. Tenemos el yo cineasta, tenemos ese yo también pues de la pornografía, que viene siendo algo pues relativamente nuevo. Tenemos yoes coleccionistas, tenemos el yo de los videojuegos y así por el estilo, ¿no? Todo eso viene siendo yoes nuevos, y también pues tenemos esos yoes viejos, ¿sí? Y estos yoes nuevos pues permiten que nosotros alimentemos al yo viejo y muchos otros yoes también, porque ahí tenemos la pereza. Y de la pereza, por ejemplo, se deriva ese yo de los videojuegos, porque cuando nosotros estamos ahí jugando, estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo, digámosle así, pues algo importante, se genera lo que viene siendo un vicio, y recuerden que la pereza pues es la madre de todos los vicios, y se alimentan muchos otros yoes, ¿sí? Yoes tan perversos como el yo asesino. Ustedes ven que en un videojuego ahí las personas están matándose los unos con los otros y compran hasta determinado tipo de armas y le hacen al otro carácter tal o cual cosa. Entonces se están alimentando ahí también pues yoes muy perversos que tenemos, aunque pues en el físico no lo hagamos. Por personalidad pues no vamos a estar matando ni vamos a estar asesinando, ¿no? Pero allí, en ese espacio donde estamos alimentando la pereza, pues también estamos alimentando ese yo asesino que tenemos, que forma parte de esa luna oculta que todos nosotros tenemos. Otra cosa es que el yo evoluciona. ¿Y cómo evoluciona el yo? Bueno, dicen que el que se roba un huevo se roba un güey. Y eso también pues tiene que ver con la alimentación que uno le da al yo, con el tema de las recurrencias. Recuerde que veíamos que pues una persona que en esta existencia les roba quizás pues un dinerito a su mamá para comprarle dulces, obviamente eso le va a traer ciertas repercusiones, un regaño, podríamos decir, pero en la próxima existencia pues esa persona ya no va a robar dulces, va a robar otra cosa porque el defecto psicológico se alimentó, y obviamente también las repercusiones van a ser más graves, ¿sí? Otro ejemplo es si hablamos de la lujuria, y si nosotros tenemos pues una pareja o hemos tenido una pareja y nos ponemos a observar, vamos a ver el proceso de degeneración que nosotros vivimos en esa relación. ¿Sí? Comenzamos con la pareja, todo era muy bonito, al principio incluso se tenían fornicaciones, pero vamos a decir que fornicaciones no tan creativas, vamos a decirlo así. Pero ya luego, pues el yo se comienza a aburrir, comienza a llegar ese hastío, esa monotonía, y hay que ponerle como que más picante al asunto, ¿no? Entonces ya no simplemente vamos y tenemos sexo, pues, aunque con fornicación, eh, pues normalito, ¿no? No hablando del sexo normal superior que ya hemos enseñado, sino pues sin todas esas aberraciones, ¿no? Aunque la fornicación de por sí ya es una aberración. Pero cuando vienen estos momentos de hastío, pues hay que meterle más cosas. Entonces ahí le metemos el sexo oral, luego le vamos a meter pues el sexo anal, le vamos a meter el ver pues pornografía para ver qué ideas podemos tomar de allí, ¿sí? Incluso hay personas que se van más allá y pues pueden decidir meter a una tercera persona, pero pues llega un momento en el cual pues el hastío es tal
Ya se han hecho tantas cosas que ya lo que el yo quiere es algo nuevo. Ya el yo no quiere estar con esa persona. Esa persona pues ya le aburre. Entonces ahí es donde pues comienza a haber prostitutas, entonces ahí se mete lo que es el adulterio y así sucesivamente. Ya una persona que practica lo que es el sexo anal, aunque sea un hombre con una mujer, pues está alimentando el yo homosexual fácilmente, pues ya luego de tener tantas mujeres, porque viene también la promiscuidad, pues entonces también comienza a probar con hombres y luego cuando se cansa de hombres comienza a probar con otras cosas, etcétera, etcétera, hasta que llega a un punto tal ese yo donde pues es el celibato. Ya se han hecho tantas cosas, se ha inventado tanto que ya el impulso sexual, que es el impulso de creación, pues queda completamente aniquilado y viene el celibato. Por eso, pues les hemos dicho que el celibato viene siendo el defecto psicológico más aberrante. ¿Sí? Porque cuando una persona llega a ese punto es porque ya se ha hartado de haber hecho absolutamente todo, ya sea en esta existencia o en una existencia pasada, ¿sí? Y todo eso pues va a pasar cada vez que dejemos que el yo se manifieste y no trabajemos sobre él. Bien, otra cosa también es que pues todos los defectos psicológicos pueden ser eliminados. Porque pues a veces nosotros vemos un defecto que está muy grande, que nos tiene a nosotros muy sometidos y uno pues se atemoriza, ¿no? Frente a ese monstruo. Pero recordemos que el temor es un apego, ¿sí? Pero fíjese que ese defecto psicológico tan grande está compuesto por muchos detalles, miles o millones de detalles. Entonces, si nosotros comenzamos a observar todos esos detallitos que se manifiestan de ese defecto psicológico, pues obviamente vamos a irle quitando fuerza al defecto psicológico. Un defecto psicológico enorme, gordo, grande en el astral, si uno lo trabaja y le va quitando detalles, lo va a ver delgadito, lo va a empezar a ver más pequeño, ¿sí? Hasta tanto uno lo ve de su tamaño, luego lo va a ver más pequeñito, hasta tanto pues uno lo haya eliminado. Si un defecto puede ser eliminado, y claro que puede ser eliminado, todos los defectos pueden ser eliminados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que pues hay dos formas de eliminar los defectos psicológicos, voluntariamente o involuntariamente, ¿sí? Para eliminar un defecto voluntariamente vamos a aplicar la muerte psicológica. Primero viene la autoobservación, que es dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior. Estar en vigilia de instante en instante para descubrir al defecto psicológico que se quiera manifestar a través de cualquiera de mis centros. Luego viene el enjuiciamiento. Hasta tanto, pues uno comprende, ¿sí? Que es un defecto psicológico. Uno comprende que es un defecto que me daña a mí, que me lleva a dañar a otras personas, que consume mi energía. Pues ahí viene la comprensión, esa comprensión nos la da el Padre. Y luego de haber observado y comprendido el defecto, le pedimos a nuestra Madre Divina que elimine el defecto. Con la frase, Madre Divina, elimíname este yo. ¿Sí? Dentro de ese defecto, pues hay parte de nuestra esencia, de ese 97%. El defecto viene siendo como un cascarón vacío que vive porque tiene atrapada esa esencia, ¿sí? Y como cascarón vacío, pues luego de haber hecho este proceso y pedirle a la madre pues vuelve es una polvoreda cósmica y sale de ahí la luz, que es la sabiduría, el fuego, que viene siendo el amor o esa capacidad de hacer. Ese es el proceso para eliminar un defecto psicológico de forma voluntaria y rescatar la sabiduría que tiene dentro. Ahora bien, los yoes también pueden ser eliminados de forma involuntaria. Recordemos que nosotros cuando llegamos a este estado de humanos tenemos pues el derecho a 108 existencias con este cuerpo físico para revolucionarnos, para despertar nuestra conciencia, para lograr la autorrealización. Pero sin embargo, si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos en la eliminación de estos defectos, cuando se agotan esas 108 existencias, entonces ingresamos a aquello que se le conoce como la muerte segunda o a ese proceso de involución, donde físicamente nosotros vamos a ir pasando por esos reinos involutivos de la naturaleza, pero psicológicamente vamos a estar pasando un proceso de limpieza en esas esferas que están sumergidas en el planeta Tierra, que es lo que algunos pues conocen como infierno. Y de allí pues obviamente esa chispa va a salir cuando esté completamente limpia, va a salir con un 97% de esencia inocente, perdió pues esa alma, la sabiduría de esa rueda
va a tener ese 3% de conciencia libre y bueno, está libre para iniciar otro proceso de ascenso por esa rueda del samsara desde el reino mineral evolutivo. Bien, el yo pues origina la recurrencia. Ya hablamos un poquito de esto, de cómo pues nuestra vida es una película donde se suceden escenas y cómo pues nosotros tenemos esos actores que vienen a participar en esas escenas. Y pues cada uno de esos actores también pues viene con esas cuentas por cobrar y por pagar. ¿Sí? Entonces, para nosotros liberarnos de esto, aparte de la muerte, pues están los otros dos factores para la revolución de la conciencia. Con la muerte eliminamos los actores. Sí, sí, si había una pelea que se iba a dar, un adulterio que se iba a dar, cualquier situación conflictiva que se iba a dar, si ya yo quito el actor, pues esa escena no tiene por qué mostrarse. Entonces ahí estoy yo cambiando mi destino. Pero como los yoes también tienen cuentas por cobrar, pues hay que desarrollar lo que es ese perdón y por pagar, pues hay que sacrificarse por la humanidad. Para pagar con ese sacrificio consciente o el dharma que se genera, pues aquellas deudas, ¿no? Que debe el defecto psicológico. Y en torno a lo que es el nacimiento espiritual, esas chispas que nosotros vamos liberando, pues las vamos fundiendo. Y de esa manera no pueden ser atrapadas nuevamente por el ego, ¿no? Por los defectos psicológicos. Entonces hay que hacer un trabajo, ¿sí? De todas esas escenas que se nos repiten en nuestra vida, de esas recurrencias que nosotros traemos de existencias pasadas, porque si no comprendemos, si no aprendemos la lección y eliminamos esos defectos psicológicos, pues siempre vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿sí? Incluso hasta cuando estemos allá en ese proceso pues involutivo, que precisamente de eso se trata, el infierno. Ustedes van a aprender más adelante que en ese proceso de involución los defectos mueren en su propia ley. ¿Qué significa esto? Bueno, que un defecto va a repetir aquello que tanto le gustaba hacer. Si usted lo que le gustaba pues era fornicar, pues allá va a estar fornica, fornica y fornica y fornica, específicamente pues en esa segunda esfera que es la de Mercurio, hasta que ese placer pues se convierte en un dolor y termina explotando ese defecto psicológico. Lo que sí que no se recobra ninguna conciencia de allí porque no fue un trabajo que se hizo de forma voluntaria, ¿sí? No es como que haya una comprensión, sino más bien que se llegó a un hastío, perdón, a un estado de dolor, entonces ese defecto pues explota, pero no rescata nada de allí, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el trabajo de muerte psicológica para que podamos pues aprender de esos procesos, sacar la comprensión y bueno, pues así modificamos nuestro destino y avanzamos en nuestro trabajo interior. Otra cosa del yo es que es deseo. Sí, es como ese impulso, ese fueguito de yo tengo ganas de o yo tengo deseos de, que cuando uno comienza a autoobservarse, a observar más detalles de los defectos, a través incluso de las sensaciones que nos están allí en el cuerpo, uno siente ese punzonazo aquí donde se encuentra el centro instintivo y siente ese empuje, siente ese impulso, siente ese fuego, ese deseo por hacer tal o cual cosa. Deseo gritar, deseo copular, deseo comer, deseo criticar, deseo divertirme. Recuerde que les decía que pues los defectos psicológicos entran a través de esa personalidad que se encuentra pues radicada, perdón, allí en lo que viene siendo pues ese centro instintivo. Allí también nosotros encontramos pues esas puertas, ¿no? Esas puertas hacia nuestros infiernos atómicos. Y por allí pues es por donde entran los defectos. Cada vez que uno siente un defecto psicológico o un deseo, perdón, pues es como un defecto que nos está tocando la puerta. Entonces ahí pues le abre uno la puerta para que el defecto entre, tome posesión de mi emoción, de mi mente y de la máquina y comience a hacer allí pues para satisfacerse, ¿sí? Para robarse nuestra energía. Bien, vamos entonces a hablar con respecto a la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad viene siendo un vehículo energético que se forma en los primeros 7 años de vida y pues luego se va a robustecer en el resto de la existencia. La personalidad viene siendo nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, viene siendo como esa careta, ¿sí? Con la cual, pues, la cual nosotros utilizamos para interactuar en este mundo físico, con las demás personas.
y así sucesivamente. Se crea pues a partir de los 0 hasta los 7 años y a partir de allí pues simplemente uno pues se dedica, ¿no?, a alimentar la personalidad y todo aquello que la compone. Esta se crea principalmente a través de lo que es la imitación. ¿Mm? La personalidad, pues también viene siendo o se viene dando con esta personalidad, pues esa disposición o predisposición, perdón, esa predisposición que se crea con lo que viene siendo ese diseño electropsíquico. Ustedes ven cuando hablábamos de la conferencia número 2, una persona desencarna, se le hacen los juicios, en base a esos juicios se va a determinar el karma o el dharma para la próxima existencia y se le hace el diseño electropsíquico de la nueva personalidad, que viene siendo como esa predisposición a lo que la persona va a desarrollar, pero en base a la imitación. Recuerden que allí también se decide dónde la persona va a nacer, quiénes van a ser sus padres, ¿sí? Y pues en base a este diseño electropsíquico, la persona pues va a terminar imitando aquello que va de acuerdo con ese diseño electropsíquico que le permitirá desarrollar tal o cual personalidad, tal o cual yoes o defectos psicológicos en ciertos niveles para que esa persona pues cumpla con su destino, con su karma o con su dharma. ¿Cómo funciona esto? A ver, supongamos que una persona en una existencia pasada pues era muy tirana, tiranizaba pues a todo el mundo, a la pareja, a los hijos, a los empleados, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa persona muere, desencarna, se determinó en los juicios que pues fue muy tirano, que maltrató a muchas personas, pues entonces ahora le toca a esa persona por karma, pues que lo tiranicen. Entonces se le va a hacer un diseño electropsíquico donde esa persona va a tener predisposición a desarrollar esa tiranía, pero en su forma pasiva, que viene siendo la sumisión. ¿Sí? Entonces, cuando esa persona nace, digamos que tiene un padre que pues es un tirano y su madre es sumisa. Ahí estamos viendo el mismo defecto psicológico en sus dos polaridades. Pues este niño, ¿qué va a imitar? Porque ya él tiene una predisposición, va a imitar y va a tomar y va a empezar a desarrollar pues la parte sumisa de ese defecto psicológico. Y ya, pues obviamente, él va a desarrollar esa personalidad sumisa que va a permitir que los otros lo tiranicen, que los otros lo manden, que los otros lo pisoteen, y eso pues para pagar el karma por todas aquellas personas que tiranizó. ¿Sí? Aparte de imitar pues a los padres, pues cualquier familiar, los abuelos, los hermanitos, aquellos otros niños que comparten con él en el jardín, las personas que pasan por la calle, hasta la televisión, aquello que los niños ven en la televisión, pues también de allí van aprendiendo lo que escuchan y así por el estilo. Otra cosa también es que, y es muy interesante ver, que ustedes ven que todos nosotros tenemos el defecto de la ira. Pero a todos nosotros se nos manifiesta la ira de una forma diferente y esto también pues está relacionado con eso. Digamos que en una casa un niño pues ve que su papá cuando tiene ira comienza a tirar cosas, comienza a romperlas, comienza a ofender e incluso comienza pues a golpear. Entonces el niño, por la imitación, pues va a tomar esa forma de ser de la ira. El niño también cuando se enoje, pues va a empezar a hacer lo mismo, ¿sí? Pero en otra casa, el papá cuando se enoja, entonces viene siendo como más de tipo sarcástico, ¿sí? De tipo incluso pasivo-agresivo. No grita, no pega, pero entonces sale con una clase de comentarios y unas ofensas que no parecen ofensas, etcétera, etcétera. Entonces, esa pues es la forma de ser que ese niño va a imitar. Ambos tienen la ira, pero cada una de esas iras pues se expresa de una manera diferente, ¿no? Tiene una personalidad diferente. Bien, elementos que componen la personalidad. Aquí vamos a ver algunos elementos formadores de la personalidad, que es lo que nosotros creemos que somos. El nombre, usted le pregunta a una persona quién es usted y la persona le dice yo soy fulano de tal. Yo soy Yesenia Pilier. Y eso es lo que la persona pues cree que es, ¿no? También conforman la personalidad del sexo, la edad, la educación, la posición económica,
Ustedes ven que una persona que tiene una alta posición económica, pues eso es algo que genera muchísimo orgullo, ¿no? Y ahí se manifiesta mucho lo que viene siendo pues esa vanidad. Incluso se cree hasta más que una persona que no tenga determinada posición económica. ¿Sí? Cree que pues allí está su valor, que eso es lo que es. El lugar donde nacimos, el idioma, los conceptos que tenemos, todas esas cosas que nosotros hemos aprendido a través del tiempo, que no las hemos investigado, corroborado, experimentado ninguna, ¿no? Y que tenemos allí metidas y embotelladas, pues también forman parte de la personalidad. Los hábitos, las modas, las costumbres, las normas o leyes del país, los miedos, los gustos, los disgustos, mi profesión, ¿sí? Usualmente cuando uno le pregunta a alguien que quién es y este tiene algún doctorado, alguna licenciatura, yo soy el doctor fulano de tal. Yo soy el licenciado fulano de tal, ¿no? Y ahí pues están todos esos títulos. Y pues todo eso forma parte de esa personalidad que viene siendo algo superfluo, algo totalmente superfluo. Eso no es lo que verdaderamente pues nosotros somos, ¿sí? Esta está formada por muchas facciones y cada yo tiene la suya. Como les mentaba, cada yo tiene una forma de ser. Cada yo tiene una forma de ser. Incluso aunque no se exprese, tiene pues una forma de ser, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, del yo de la ira. Entonces está ese yo de la ira que maneja esa pasivo-agresividad o que maneja esa ironía o que maneja lo que viene siendo pues ese sarcasmo, ¿no? Tiene una forma de ser. Pero hay otros yoes cuya forma de ser, porque son yoes que nosotros tenemos reprimidos, pues no se manifiestan a lo externo, sino más bien que se manifiestan a lo interno o se manifiestan en la parte pasiva. Por ejemplo, nosotros todos tenemos un yo violador. Ustedes se sorprenderán. Hay algunas personas que lo llevan a la actividad, ¿no? Y andan por allí, pues, abusando de otras personas, pero habemos otros que lo tenemos en la parte pasiva, ¿no? Y eso detestamos a los violadores y negamos que tengamos ese defecto psicológico y no, y entonces pero yo nunca he violado a nadie y criticamos a las personas que pues hagan ese tipo de cosas. Esa es la forma de ser en la cual se expresa y también se alimenta a través de ese desagrado nuestro propio yo violador. Entonces cada defecto psicológico tiene pues su propia personalidad, ¿sí? Otra cosa también que hace la personalidad es que viene siendo un límite para el yo, para el ego en bruto, ¿sí? Es como que busca la forma de cómo ese defecto psicológico se manifieste sin que le haga un daño a esta personalidad, que es lo que yo creo que soy, a cómo incluso me ven los demás. Entonces ahí pues también vienen las represiones o el que uno se esconda para hacer aquellas cosas que uno sabe pues que están mal. Ahí está. Entonces un ejemplo de esto, yo voy por la calle y pues veo una cartera de una persona, ¿sí? Hay personas que obviamente como han alimentado tanto su yo ladrón, pues simplemente se toman la cartera, sacan el dinerito, pues ya el yo tiene posesión de la máquina y bueno, y otros dicen esto me lo puso Dios, eso era lo que yo necesitaba. Pero hay otras personas que, por ejemplo, entonces generan un miedo de, uy, ¿qué va a pasar si me ven? Mi papá y mi mamá no me enseñaron eso y voy a ir a la cárcel si alguien me encuentra. Entonces ahí está esa personalidad cuidándose, ¿sí? Cuidándose de las repercusiones. No es que yo no estoy tomando esa cartera porque no es mía y porque si yo la dejo ahí y el dueño vuelve, pues la va a encontrar. No, yo no le estoy tomando por miedo a las repercusiones que van a venir. ¿A qué van entonces los demás pues a pensar de mí, de esta careta? ¿Sí? La forma de esta careta, como los demás me ven, pues eso se va a dañar. Entonces ahí pues podemos ver también cómo la personalidad tiende a condicionar a los egos. Si nosotros no tuviéramos una personalidad, imagínense ustedes esos egos salvajes. ¿Sí? Es ese deseo de lo que nosotros queremos hacer, llevarlo a la acción, sin ese filtro de la personalidad, eso fuera algo pues totalmente terrible. Cuando uno, por ejemplo, está molesto con una persona, tiene una discusión, ahí se manifiesta el yo asesino. Y es la personalidad la que evita, en la gran mayoría de casos, que uno vaya y mate y destruya a una persona. ¿Sí? Porque uno comienza a pensar, uno dice, no, no vale la pena, voy a ir preso, ¿qué van a decir? Esto, que lo otro. No es porque uno no quiera eliminar a la otra persona,
es porque uno quiere evitar las consecuencias negativas que se le vienen. Entonces ahí la personalidad se alimenta en nuestro interior porque ya obviamente pensamos eso y estamos deseando eso, pero es algo entonces que nos está a nosotros pues como reteniendo, ¿no? Para que no dejemos que el defecto en bruto se manifieste tal y como el defecto quisiera manifestarse, ¿sí? Lastimosamente, pues la personalidad, que es eso superfluo en nosotros, y recuerden que la encontramos incluso en el mundo de la superficie, por eso mismo, pues nos fascina con el mundo, nos tiene totalmente hipnotizados y allí pues estamos nosotros pues haciendo cada vez más cosas para alimentar esa personalidad. Ahorita les decía que nosotros creemos que somos fulanito de tal, el doctor, el licenciado, ¿no? Y desde pequeñito se nos enseña, no, es que hay que estudiar para que seas alguien en la vida. Si no estudiamos, si no somos profesionales, no somos nadie. Entonces ahí yo me afano, me paso pues toda mi niñez, mi juventud, incluso mi adultez pues estudiando y luego pues me meto a un trabajo donde pues me sacan allí todo el jugo porque yo tengo entonces que ser alguien en la vida. Yo tengo que ponerle brillitos, ¿no? A ese nombre, a ese título. Y allí pues nos quedamos nosotros embobados, viviendo de una forma completamente vegetativa hasta que agotamos nuestras 108 existencias. Allí hipnotizados con todas esas cosas, esos juguetes que nos ponen el mundo para eso, ¿no? Para alimentar esa personalidad, que es lo falso que nosotros somos. Bien, existen también dos tipos de personalidad. Está lo que es la personalidad pasiva y está lo que es la personalidad activa. La personalidad pasiva es aquella que es receptiva y que está pues al servicio del ser, ¿sí? La personalidad pasiva pues no es reaccionaria, sino más bien que nos lleva a nosotros a reflexionar en todo aquello que se nos quiera manifestar para ver si eso debe de manifestarse o no. Si pues es el ser, es la conciencia la que se quiere manifestar o es un defecto psicológico. Si es un defecto psicológico no lo deja pasar. Lo observa, lo enjuicia para comprenderlo y luego, Madre Divina, elimíname este yo. Esto no se va a manifestar pues a través de mí, ¿sí? Y, perdón, y la personalidad activa pues estar al servicio del yo. Esa es la que nos mantiene a nosotros pues identificados, alimentando a esos defectos psicológicos de una forma pues o de otra, ¿no? Dejando que esos defectos psicológicos pues pasen y que consuman nuestra energía. Un ejemplo bueno con respecto a esto, pues es el de una secretaria. Está pues esa secretaria, está allí en su escritorio y viene y llega pues una persona ahí toda desaliñada, que se le ve así como que toda rara, ¿no? Y ahí está pues la secretaria, que incluso lo hemos visto eso hasta en películas, ¿no? Ahí está ella pues limándose las uñas y hablando con el novio por teléfono. ¿Mm? Y pues la persona viene a ver al jefe. ¿A quién viene usted a ver? Al jefe, y lo deja pasar así a la oficina sin preguntarle, sin llamar al jefe para ver si quiere ver esa persona o si tenía pues alguna cita, ¿no? Está haciendo muy mal su trabajo. Mientras que pues en contraposición está esa secretaria, esa recepcionista que cuando llega una persona pues allí lo detiene, lo investiga, llama al jefe para ver si lo dejo pasar o si no lo dejo pasar, ¿no? Eso sería pues un buen ejemplo que nos mostraría pues más este aspecto. Bueno, vamos a hablar con respecto a la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia pues viene siendo lo real, lo verdadero y lo eterno de cada uno de nosotros. Es lo único que verdaderamente vale la pena. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros salimos de ese sagrado sol absoluto, pues allí nuestra esencia se divide en dos, ¿no? Tenemos ese 3% que es libre, que es autoconsciente, que no se deja atrapar por los defectos psicológicos y allí encontramos esas tres partes principales de nuestro ser, ¿sí? Esta viene siendo la parte que pues a nosotros nos guía en este trabajo interior, que nos va a estar dando pues sabiduría, que nos va a estar corrigiendo, que nos va a estar arrojando luz, ¿no? En este proceso. Y pues un 97% de esencia que es inocente y que se deja atrapar. Y recuerden que hay un propósito en que se deje atrapar, porque obviamente de todos esos yoes creados, pues vamos a sacar la luz, la sabiduría. Fíjense que esa esencia inocente se deja atrapar, pero cuando nosotros hacemos el trabajo de eliminación, esa esencia sale convertida en conciencia.
porque ya tiene la sabiduría de ese defecto que se observó, se comprendió y se eliminó. ¿Sí? Y a través de la práctica del suprasexo, esas esencias que se han liberado con la muerte psicológica, pues van a ser fundidas con ese 3% de conciencia despierta y libre. Y es así como ese 3% de conciencia se va a volver 5, se va a volver 10, se va a volver 50, 80, hasta llegar pues a un 100% de conciencia despierta y libre y totalmente pues autoconsciente. Pero algo que nosotros tenemos que saber es que pues ese 3% de conciencia libre y autoconsciente se duerme, no es atrapada por los defectos psicológicos, pero sin embargo se duerme porque nos fascinamos con las cosas de la personalidad. ¿Sí? Cuando ya ustedes ven un niño cuando nace, pues es como un pequeño maestrito, tiene un 3% pues que está completamente despierto. Incluso los niños pequeñitos tienen facultades. Ellos pueden ver, pues, los yoes de los demás, pueden ver sus propios yoes. Uno escucha a un niño que, por ejemplo, está llorando en la noche y uno dice, bueno, pero ya lo alimenté, está limpio, ya lo cargué, ¿qué es lo que le pasa? Y lo que pasa en muchas ocasiones es que el niño puede ver a sus propios defectos psicológicos rondando la cuna. ¿Sí? Esperando que el niño vaya creando esas formas de ser, esas personalidades, la forma de ser de cada uno de esos yoes para entonces ellos entrar al cuerpo del niño, ¿sí? Porque hay que decirlo así, el niño no viene con todos esos defectos pues integrados, ¿no? Estos defectos que son de él, que creó pues en existencias pasadas, claro que sí, se van a ir integrando, van a ir entrando a medida que el niño vaya creando la forma de ser de cada uno de ellos o la personalidad. Entonces, por ejemplo, por imitación, el niño vio que el papá tuvo un ataque de ira y tiró y estrelló. Bueno, esa es la forma de ser que va a adoptar esa ira, entonces ahí la ira puede entrar al cuerpo. Vamos a ver el niño a partir de allí que cada vez que se moleste va a comenzar a estrellar, va a comenzar pues a tirar, va a comenzar pues a hacer sus pataletas, ¿sí? Cuando se termina entonces de crear esa personalidad a los 7 años, que esos yoes pues ya han ingresado a ese niño, pues como a partir de allí nos encargamos de alimentar esa personalidad, pues ese 3% se duerme. Y ahí es donde muchas personas pues pierden como ese potencial o esas facultades. Hay muchas personas que me han comentado, ¿no? Pero cuando yo era niño, que tenía 3 años, que tenía 5 años, yo podía ver tales cosas, yo podía saber tales o cuales cosas, yo podía adivinar estas cosas. Y eso se da porque tenían ese 3% de esencia pues despierto, ¿sí? Pero bueno, luego de que se crea la personalidad, esto se duerme y realmente son pocas las personas que vuelven a escuchar como la voz o el llamado de pues ese 3%, ¿sí? Aquí pues hay que hacer un trabajo de despertar ese 3% que pues es nuestra guía y eso lo hacemos con la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Igual también pues para liberar ese 97% de esencia que está allí atrapado, también lo hacemos con la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia y trabajando, quitándole fuerza a esa personalidad. ¿Sí? Hay que eliminar aquello que nosotros creemos que somos para que verdaderamente podamos experimentar la verdad, lo que somos, aquello pues que es eterno, que no tiene nada que ver con el tiempo. Incluso la personalidad, cuando una persona desencarna, como es un vehículo energético, se alimenta de la energía de los parientes que están ahí llorándolo, que le están llevando flores al cementerio, que le mantienen la habitación igual, ¿sí? Esa personalidad puede durar un poquito en desintegrarse, pero se va a desintegrar. Y con ella se va a desintegrar todos estos elementos, todo lo que la persona pues aprendió, que obviamente fue recibido por esa personalidad. Bueno, ahí se va a desintegrar. Cuando la persona retorne, si le toca volver otra vez, pues le van a hacer un nuevo diseño electropsíquico para una nueva personalidad que va a ser pues diferente a esa personalidad anterior. Entonces eso es algo muy superfluo. Eso es algo que desaparece de existencia a existencia, no es lo que realmente nosotros somos. Entonces tiene uno que comenzar pues a trabajar, ¿no? Todos esos elementos, ¿sí? Todos esos elementos porque obviamente el ser lo que es va mucho más allá del nombre físico. El ser tiene su propio nombre. Y no es este nombre físico, o sea, este nombre que me pusieron en esta existencia que es Yesenia, que en otra existencia era otro y en otra anterior pues era otro.
¿sí? A que pues yo vengo de tal lugar y de tal cultura. Bueno, aparte de uno saber que salió del absoluto, pues hay un planeta de origen, ¿no? Donde llegó pues nuestra chispa, desde que salió allá del absoluto. Y eso pues pertenece a lo que es nuestro ser, ¿no? A lo que viene siendo la personalidad. Es que yo soy el doctor fulano de tal. Nuestro ser tiene su verdadera vocación. Entonces nosotros tenemos que trabajar todo eso que es netamente superfluo para obviamente llegar a ese proceso, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. Ese es el proceso de conocerse pues a sí mismo. ¿M? La esencia, pues lo que le importa, ya para ir finalizando, es los tres factores para la revolución de la conciencia, ¿no? Que es lo que nos permitirá lograr lo que nosotros venimos a hacer acá, que es obtener sabiduría. Tenemos el nacimiento espiritual, que recordemos que es darle un sabio uso a nuestra energía creadora sexual para crear los cuerpos existenciales del ser, que nos van a permitir tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. La muerte psicológica, que nos permite liberar esa esencia que está atrapada, ese 97% perdón, de esencia atrapada, y el sacrificio por la humanidad que nos permite generar los méritos y avanzar mucho más rápido en torno a lo que es el proceso de creación. Nosotros vamos a ver cómo tanto nuestros defectos psicológicos como la personalidad pues se interponen a lo que busca la esencia, que es el trabajo con estos tres factores, ¿sí? Porque, a ver, por ejemplo, yo tengo ese yo de la lujuria, ¿no? Que le gusta determinado prototipo y que lo que quiere es una persona de tal o cual forma para ir a fornicar. Ese es el deseo que yo tengo, ese es el ego, ¿no? Ese yo fornicario que se apoya de esos otros detalles. Pero también tengo una personalidad, ¿no? Que pues obviamente hace que ese defecto se manifieste de una forma pues más sutil. ¿No? Yo puedo decir, no, es que pues yo ando buscando una persona que sea de bien, una persona que sea esto, una persona que sea estudiosa, ¿no? Eso es lo que busca mi personalidad. ¿Sí? O eso es lo que dice, ¿no? Que busca lo que viene siendo la personalidad. Pero en torno a lo que es el factor de nacimiento espiritual, pues, ¿qué busca el ser? ¿Qué busca la conciencia? A alguien que pues esté interesado en ayudarnos en el trabajo del suprasexo. Entonces viene el ser y nos muestra pues aquella persona que nos quiere ayudar en ese trabajo del suprasexo y uno lo rechaza porque no cumple con lo que desea mi defecto psicológico para ir pues a fornicar, ir a masturbarse con esa persona y pues tampoco con lo que quiere la personalidad. Y ahí pues está entonces uno rechazando, echa de lado eso y pues pierde el trabajo. Y así sucesivamente con los demás factores. Entonces ahí encontramos el deseo del yo, obviamente esa personalidad, ¿no? Que de forma sutil va a buscar como las excusas y las evasivas en base a sus gustos, sus disgustos, las cosas que ha aprendido, lo que le han enseñado los papás, ¿no? ¿Qué van a decir si yo salgo ahora entonces a entregar estos volanticos? Me van a decir que yo pues soy un fanático. Me van a decir que entonces ahora pues yo estoy loco. Y detrás de eso pues obviamente está lo que es el miedo. ¿No? Pero la conciencia busca sacrificarse, porque la conciencia que es amor quiere entregarle el conocimiento a las demás personas para que puedan hacer este trabajo de liberación. Y también la conciencia sabe que necesita generar méritos y necesita generar dharma para pagar por los karmas de esos yoes o esos defectos psicológicos que se van eliminando. ¿Sí? Y lo mismo con la muerte psicológica. El yo obviamente nunca va a querer morir, nos va a poner ahí toda la mala gana, toda la mala voluntad, y ahí viene la personalidad pues con esas excusas. Mientras pues la conciencia lo que busca es eliminar esos yoes para rescatar esa sabiduría y pues esas esencias que están allí atrapadas. ¿Sí? Entonces tenemos que estar reflexionando sobre eso para evitar que nuestros yoes y que nuestra personalidad pues eh, nos impidan, ¿no? Desarrollar lo que son los tres factores para revolucionar nuestra conciencia. Bueno, ya para finalizar, un ejemplo de cómo nosotros podríamos diferenciar el ego, la personalidad y la esencia en la acción, ¿sí? Veíamos que el ego pues es el deseo. La personalidad pues viene siendo la apariencia, ¿sí? Y pues la esencia viene siendo lo real, la forma correcta de ser o de actuar. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que va por la calle
y esa persona que va por la calle se encuentra con esa señora pues a la cual le debe el arriendo, ¿sí? Entonces ahí pues le da un deseo de mentir, le da el deseo a esa persona de esconderse, no quiere pues afrontar a esa persona que sabe que le va a venir pues a hacer un reclamo. ¿M? Pero ¿qué pasa? Que por personalidad, por mantener las apariencias, entonces allí se manifiesta la hipocresía. Entonces ahí, ay, ay, discúlpeme, mire, ya yo justamente me iba dirigiendo hacia su casa, o yo tenía el dinero en la casa para pagarle, pero entonces se me olvidó y ahorita voy a pasar entonces por allá, ¿y cómo está usted? Pero eso no es lo que se desea, ¿no? Esa es la apariencia o la careta que se está poniendo para no quedar mal frente a esa persona, ¿sí? Para que surja la esencia, la conciencia, lo real, que no podemos definirlo a través de un concepto, pues hay que morir tanto al deseo como a esos detalles que se manifiestan a través de la personalidad. Sí, yo tengo que comenzar a eliminar el miedo, tengo que comenzar a eliminar ese deseo de yo esconderme, pero también tengo que empezar a eliminar la hipocresía, ¿sí? Esa falsa amabilidad. Y con esto no estoy diciendo que no debemos de ser amables, sino más bien que lo que nosotros vayamos a hacer, que lo que nosotros vayamos a decir sea algo que venga de la conciencia. La conciencia sabrá decirle a esa persona, sabrá incluso, pues, si se dé el caso, explicarle, bueno, no tengo el dinero ahora, si tiene que pedirle un chance a la persona, pues le pide un chance, pero no tiene que andarse con hipocresías, ni tiene que andarse, pues, tratando de mantener esas apariencias, ni mintiéndole, pues, a la persona, ¿sí? Y eso pues solamente se va a lograr si nosotros eliminamos el ego y también esos detallitos que se manifiestan a través de la personalidad. Por la otra parte, pues la señora ve al señor que viene y pues siente ella el deseo de ofenderlo, de llamarle de toda clase de cosas, porque tiene varios meses que no le paga el dinero del arriendo. Pero entonces cuando se acerca, pues ahí lo saluda y pone la cara pues todo amable y le dice, no pasa nada, no se preocupe, no, yo ni siquiera me acordaba de eso, yo no estaba pensando siquiera en eso. Y lo mismo, ¿no? Para que surja lo real, pues tiene la señora que morir a esa ira que se está manifestando, a esa furia, a esa frustración, a ese deseo de golpear, a ese deseo incluso hasta de sacar a esa persona de su casa, de ofenderlo, de hacerlo pasar una vergüenza, pero también a esa hipocresía. Entonces ahí podría surgir hasta la forma de hacerle un reclamo justo a la otra persona y mediar la situación de una forma pues correcta, ¿sí? Pero para eso se tiene que morir. Entonces la esencia o la conciencia no es un concepto, no es que nosotros vamos a decir, no, yo no puedo hacer esto y tengo que actuar de esta manera, no, no es así que funciona. Como funciona es que nosotros estemos eliminando a través del proceso de observación, enjuiciamiento y muerte a ese deseo que es lo que verdaderamente queremos hacer, a esa personalidad que viene siendo esa careta o esa hipocresía y bueno, entonces ahí va a surgir lo que es lo verdadero, lo que es la esencia. Entonces, si nosotros queremos que sea la esencia la que se esté manifestando, la conciencia de instante en instante, pues lo que hay es que estar muriendo de instante en instante, ¿sí? Bien, entonces ya con esto finalizamos esta conferencia del día de hoy. Por aquí pues hay una frase muy bonita, ¿no? Que dice, debemos volvernos reflexivos, saber diferenciar en cada acto al actor. Antes de ver si tienen ustedes algún comentario, los dejo con la invitación a la próxima conferencia. Muy importante porque allí inicia todo y es la autoobservación. Allí pues vamos a profundizar con respecto a qué es la autoobservación para pues que aprendamos a observarnos, ¿sí? Para que descubramos, evidenciemos qué es lo que se quiere manifestar a través de nosotros.